Bien, jóvenes, vamos a empezar con la materia de estructuras de madera y perdón, de estructuras metálicas y vamos a empezar hablando acerca de los beneficios que tienen las estructuras metálicas. Bueno, en nuestro medio no son comunes ver estructuras metálicas. Entonces, por lo general vemos estructuras de hormigón armado y también vemos estructuras de madera que por lo general son consideradas acá como estructuras provisionales. Pero podríamos decir que así como las estructuras de hormigón tienen más ventajas que las estructuras de madera, las estructuras de madera también tienen algunos beneficios sobre las estructuras de hormigón. Entonces, haciendo esa analogía, podríamos decir que las estructuras metálicas tienen sus ventajas, pero a la vez tienen sus desventajas con respecto a las estructuras de madera y estructuras de hormigón armado. Pero son esenciales para diferentes o algunos tipos de obra que no fueran posibles hacerlos con madera o quizás con concreto. A ver, empecemos hablando algunos conocimientos básicos acerca de las estructuras metálicas y a partir de esto vamos a ir desarrollando algunos conocimientos para empezar de lleno con lo que es la materia. Bien, pongamos algunos ejemplos de estructuras metálicas que ustedes hayan visto o por lo menos imaginan que existen. A ver, algunos ejemplos. Son más de 60 jóvenes. Yo creo que por lo menos más de la mitad tiene que comentar. Por favor. Tinglados. Bien, Puentes metálicos, Inge. bien. ¿Qué más? Oliver, He visto tanques elevados igual de correcto. Inge, cerchas metálicas. Bien, correcto. Muy bien, gracias. Entonces, algo que quiero ayudarles a entender, jóvenes, esta materia no es cerrajería, ¿ya? Así que todo lo que tiene que ver con la cerrajería está a un lado, ¿ya? Porque a veces cuando vamos por la Blanco Galindo, camino a Sacaba o al Valle Alto, vemos un letrero que dice estructuras metálicas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues agarran fierro corrugado y empiezan a soldarlo y eso es una estructura metálica. Es cierto, ¿no? Pero nosotros no nos estamos concentrando en ese tipo de estructuras metálicas, sino nos estamos concentrando en estructuras de verdad. Por ejemplo, los que hemos estado en la materia de maquinaria y equipo de construcción, no hemos hablado acerca de mezcladora, vibradora, compactadora manual, el saltarín, ¿no? Sino hemos hablado de tractores. Entonces, la materia ha ido orientada a lo que son los tractores, ¿no ve? Productividad de tractores, rendimientos y demás, ¿no es cierto? Entonces, aquí en estructuras metálicas no nos vamos a concentrar en esos tinglados que se hacen de fierro corrugado, sino nos vamos a concentrar en otro elemento que se utiliza para las estructuras metálicas. ¿Cuál es ese elemento? ¿Mm? ¿Cuál es ese elemento? Perfiles, Inge. Los perfiles, ¿sí? Hablemos acerca de qué tipos de perfiles conocen ustedes. perfil Ingeniero, T. buenas tardes. Las vigas H, por ejemplo, que se hacen estructuras de edificios. Bien. Las H o las I, ¿no? Pero eso se llaman W. Vamos a aprender eso. Gracias, Vladimir. Edward, ¿querías decir algo? Perfiles C, Inge. Sí. ¿Han escuchado de los perfiles costanera? A ver, Jorge Inge- Torrico, Álvaro, ¿cuál es la Hola, Inge, diferencia? Dime. no, yo quería preguntarle más bien la diferencia entre, hay perfiles conformados en frío y laminados en caliente, creo. Sí, sí, eso íbamos a hablar más ratito, ¿sí? Perdón.
podemos dejarlo para un poquito más adelante, ¿sí? Sí, Entonces, Estos perfiles costanera no son los perfiles que se colocan en los muros para directamente empotrados con tornillos en los muros para que se exhiban, digamos, a las vigas. ujú, No una especie de perfil C. sí, parecido a la C, pero tiene sus alitas, ¿no? Mientras Sí. el perfil canal es como una C, ¿no? Incluso hay el angular, ¿no? El angular. Hay el perfil T. Hay también el tubo, ¿sí? Que puede ser en forma circular o puede ser en forma rectangular. Entonces, hay diferentes tipos de perfiles, ¿no? Que podemos utilizar. Pero ahora hablemos lo que su compañero estaba observando hace algún momento. Hay perfiles que se llaman laminados en frío y perfiles laminados en caliente. Eso mucho tiene que ver con la formación de estos perfiles, ¿sí? Por ejemplo, hay perfiles que son creados mediante dobladoras, ¿sí? O sea que se utilizan máquinas de alto tonelaje donde doblan pedazos de plancha y forman perfiles, ¿sí? Pero hay perfiles que mientras todavía el material está, por decir, al rojo vivo, son formados. Entonces las propiedades mecánicas y físicas, claro, de estos materiales son distintos. Y hay perfiles que son soldados, ¿sí? O perfiles que se llaman perfiles hechizo, ¿sí? Entonces, dentro de la ingeniería, vamos a utilizar por lo general los perfiles laminados en caliente. Tienen otro tipo de propiedades. Y más adelante, cuando empecemos a arrancar, vamos a ver algunos detalles acerca de estos perfiles. Los perfiles laminados en caliente. Eso es lo que vamos a ir viendo poquito más adelante, ¿no? Bueno, por lo general, los perfiles están compuestos ¿de qué material? ¿De qué de acero, material? Inge. Acero. Ahora, ¿qué es el acero? Hierro Es y un- carbón. Ah, hierro y carbón, ¿sí? ¿Saben qué? Un perfil por lo general tiene el 1% en carbón, ¿sí? Y podríamos decir que los perfiles que están laminados en caliente son perfiles que se les ha dado la forma cuando el acero está en un estado caliente al rojo vivo, han empezado a ser moldeados. Ustedes han visto que en la antigüedad habían herreros, ¿ya? Donde calentaban algunos materiales al rojo vivo, incluso ahora también se hace eso con las cucharas y otros elementos. Y cuando está así al rojo vivo empiezan a golpear, meten a prensas y demás y prácticamente le dan la forma que quieren al acero. ¿Sí? ¿Han visto? Quizás en un documental o algo así, ¿no? Y una vez vi cómo Sí, se hacen las cucharas, los tenedores y demás. Sacan una cosa al rojo vivo y una prensa hace así, el otro está golpeando el chino y otra máquina y ya está, sale al rojo vivo, lo enfrían y ahí está el tenedor, ¿no? Entonces eso llamamos laminado en caliente. Pero laminado en frío es cuando es moldeado, cuando no está en ese estado. Y hay los perfiles soldados, los hechizos, ¿ya? Entonces, todos esos tres perfiles tienen propiedades mecánicas distintas. Y vamos a aprender en los laminados en caliente, que es lo que la norma nos anima a utilizar, y también los perfiles hechizo. Entonces, el acero es el principal componente para la fabricación de estos perfiles. Ahora, fíjense, aquí en el medio, y quizás en otros países también de Latinoamérica, no hay muchos estudios ni mucha disponibilidad de perfiles. Los que tienen así todo
todo sobre perfiles, estudios, laboratorios y demás son los norteamericanos. Y ellos han elaborado la norma LRP o si no la ASC, donde tienen todo el juego completo de perfiles metálicos. Incluso tienen los estudios de laboratorio, tienen ecuaciones, tienen tablas, tienen todo con respecto al acero. O sea, sus estudios son bastante avanzados. Y ellos para el cálculo del acero proporcionan ecuaciones, porque esas ecuaciones no responden a cosas matemáticas, sino son ecuaciones empíricas que son ajustadas de acuerdo a los ensayos de laboratorio que ellos realizan. Así que ellos lo tienen todo, ¿no? En cuanto a acero. Así que eso nos obliga a que nosotros tengamos que utilizar los reglamentos que ellos utilizan. Por ejemplo, para poder empezar a calcular en un perfil, no es lo mismo que calcular en una viga de concreto de madera. Ustedes se acuerdan que para calcular una viga de madera, por ejemplo, utilizábamos una fórmula sencilla y salía la flexión, salía la torsión y la deformación y todo eso, ¿no? Pero en cambio, para calcular hormigón, utilizamos también otra fórmula un poquito más complicada, pero ya eso era suficiente, ¿no? No había dónde ir más. Pero en el caso de los perfiles metálicos, tenemos que hacer un análisis un poco más detallado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque los perfiles metálicos no son una sección llena como las vigas de hormigón o de madera, sino que tienen forma, como dijo su compañero, tienen forma de H, forma de L, forma de T, o al final forma de tubo y demás, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando ese perfil se empieza a flectar que un perfil de sección llena, como sección rectangular, sino que hay un efecto que produce el trabajo mecánico de los perfiles, que es la flexocompresión y la flexotorsión, el pandeo flexotorsional. O sea, uno cuando explica ya flexotorsional, pandeo torsional, ya un poco se asusta porque no sabe qué es, pero eso se refiere a que cuando los perfiles están empezando a entrar en flexión, en compresión o en tracción, empiezan a querer torcerse o alabearse en sentido local. Si bien el conjunto se mantiene estable, pero internamente, localmente, los perfiles se están empezando a mover, porque el perfil tiene un ala y un alma. Y eso tiene un comportamiento diferente. Entonces, mucho depende de la forma del perfil y el largo del elemento para analizar el asunto del pandeo flexo-torsional o pandeo lateral torsional y todas esas cosas, ¿no? Así que necesitamos hacer más verificaciones y necesitamos hacer más análisis para poder determinar y diseñar correctamente los perfiles. Así que es un poco más complicado que diseñar en madera o que diseñar en hormigón armado, pero no es imposible. Entonces, una vez que ustedes aprendan el método y se den cuenta cómo funciona todo, se van a dar cuenta que es fácil. Es como seguir una receta de cocina. El único problema de todo esto es de que ya que estamos utilizando la norma americana, tenemos que utilizar las unidades americanas. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades de peso y de fuerza americanas? El sistema anglosajón, Inge. Sí, pero ¿qué unidades tiene? Libras, pulgadas. Pulgadas. Pie. ¿No ve? Libras, pulgadas, pie. Vamos a aprender de las unidades KSI, de las unidades KIPS. ¿No ve? Entonces uno dice, ¿pero qué es eso, no? Pero son unidades inglesas, ¿no? Entonces necesitamos aprender esas unidades para poder utilizar las ecuaciones y las tablas. Y aparte, para poder hacer cálculos en los perfiles, necesitamos conocer sus propiedades de los perfiles.
Primero tenemos que conocer el área del perfil, ¿no? El área de la sección transversal. ¿Qué cosas más se puede conocer del perfil? ¿Qué otras propiedades? A ver, ¿dónde está Rosa Isabel? El momento. No, La inercia, Inge. inercia. Momento de inercia. Sí, eso está bien. ¿Qué más? Módulo de elasticidad. Eso. Muy bien, Jessica Alejandra. Y hay uno más. Bueno, hay hartos, ¿no? Pero, ¿qué más se les ocurre? Centro de gravedad, Inge. No, pues también, ¿no? Sí, se tiene que conocer el centro de gravedad, ¿no? El peso, Inge. Inge, la torsión. No. Hay la constante torsional también que tienen los perfiles. Sí, es cierto. Constante Coeficiente de torsional. Poisson, Inge. La línea neutro, Inge. Ya eso está con el centro de gravedad. Está el módulo plástico. Está el radio de giro. ¿Sí? Como decía su compañero, la constante torsional y otro tipo de cosas que hay que conocer de los perfiles. O sea que son muchas las cosas que hay que hallar. Así que al principio un poquito vamos a sufrir hallando propiedades geométricas, que les digo la verdad, les va a beneficiar en vez de perjudicar. Vamos a hablar bastante sobre el teorema de Steiner, ¿ya? El teorema de Steiner y otro tipo de cosas que vamos a necesitar para sacar las propiedades geométricas. Y bueno, lo cierto es que sacar las propiedades geométricas es un dolor de cabeza, ¿no? Y algunos hasta se hacen planillas Excel, programas que están muy bien y yo los apoyo en eso para poder sacar sus propiedades. Cuando yo les doy un examen, les doy un perfil así medio chistoso y ellos ya tienen su planilla, colocan los datos y les salen los resultados. Perfecto, qué buenos estudiantes. Está muy bien eso, ¿no? Y así pueden hacer a mano rápido sin equivocarse. Ustedes pueden hacer lo mismo. Pero estos americanos ya tienen en tablas todo eso. ¿Ya? Así que por una parte también nos conviene utilizar sus designaciones de perfiles porque tienen todos los datos en tabla. O sea que directamente lo único que tienes que hacer es copiar los datos de la tabla y ya tienes las propiedades. Y utilizas sus ecuaciones y ya tienes todo el cálculo, ¿no? Así que nos vemos obligados a usar sus normas y como consecuencia sus reglamentos. Así que un poquito vamos a sufrir con las propiedades geométricas y también vamos a sufrir con las unidades, pero después se van a acostumbrar. Entonces, el que les diga por qué utilizan estas unidades y no utilizan estas otras unidades, quizás es porque no se está dando cuenta que sí o sí hay que usar esas unidades para poder utilizar las ecuaciones que ellos tienen. Si no, no funcionan esas ecuaciones con nuestras unidades. Tendríamos que convertir y desconvertir y todo eso es un problema. Así que mejor utilicemos las unidades que ellos utilizan y nos va a ir bien. Eso es lo más práctico. Bien, eso con respecto a las propiedades de las secciones. Ahora, hablemos de las ventajas que tienen las estructuras metálicas. Imagínense, ¿por qué sería mejor construir un edificio? ¿Creen ustedes que sería mejor construir un edificio utilizando perfiles metálicos o utilizando hormigón armado? ¿Qué ventajas verían o qué desventajas? El costo y la resistencia del material. Ya, pero ¿quién tendría más costo y quién más resistencia? Menos costo el acero y más resistencia el acero. Ya, está por ahí, pero no. A ver, ¿qué es más? Perdón, Juan Carlos, antes de pasar a esto, quisiera hablar de algo. Gracias. ¿Qué sería más caro? ¿Una estructura de hormigón o una estructura de acero? Aquí en nuestro medio. De acero. Estructura de acero.
Acero. Mm. Ahora, ¿por qué una estructura de acero es más resistente que una de hormigón? ¿Dónde está Ariel Montaño? ¿Mm? ¿Por qué sería más resistente? A ver, Ariel, ¿cuánto es el módulo de elasticidad del concreto? No está mi estudiante. A ver, ¿dónde está mi otro estudiante estrella? Álvaro, el módulo de elasticidad del concreto. 0.2 Inge. No. Gracias. 2400. No. Para un acero para un concreto de 210 está aproximadamente 218.000 Eso. kilogramos. Cerca a los 300.000 está, ¿no? Por ahí está, ¿no? Bien, Álvaro, gracias. Ahora, el módulo de elasticidad del acero. Casi 2 millones. 15.000 Inge. 2 millones, Inge. Ahora, imagínate, ¿no? 300.000 el concreto y el acero 2 millones. O sea, ¿quién es más duro al final, no? Es el acero, ¿no? O sea que resiste más, ¿no? Pero tiene una desventaja. Jessica, tú estabas diciendo que el peso unitario del concreto es 2.400, del hormigón armado. Y ahora del acero, ¿cuánto es su peso unitario? 7.000, Inge. Eso. Ahora imagínate el peso, ¿no? La diferencia. O sea, es harta la diferencia en peso. Pero la ventaja del acero comparado al hormigón armado, si ustedes quieren hacer una viga de 20 metros, a ver, piensen bien, una viga de 20 metros, ¿qué sección vamos a utilizar para una viga de hormigón de 20 metros? A Un ver. metro por 40 mínimo, dije, con cables tensado mejor. No estoy hablando de hormigón preesforzado. Una viga de hormigón armado de 20 metros de luz. A ver, ¿dónde está? 2 metros más o menos. Sí, casi 2 metros de peralte. Y de base, por lo menos uno, eso habíamos visto en hormigón, ¿no es cierto? Pero para una estructura de metal, no es necesario ir tanto. Si ustedes lo dividen 20 metros entre 20, básicamente van a tener solamente 1 metro, ¿sí? Y no tiene que ser acero puro, sino que pueden utilizar una celosía o una armadura que figure la forma de una viga que tiene 1 metro por 50 y tranquilamente esa viga soporte esa luz. Pero imagínense construir una viga de 20 metros que tiene 2 metros de alto y 1 metro de ancho. ¿Cómo lo van a subir allá arriba? Ni siquiera una grúa va a poder subir. Y hasta la viga, hasta por su propio peso, quizás ceda, ¿no? Y se rompa, ¿no? Por su propio peso. Pero una estructura metálica es mucho más económica y más resistente en ese sentido que una estructura de hormigón armado. Y para hacer lo mismo en una estructura de madera, ya se imaginan, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Hacer una cosa así para una estructura de madera, ¿no? Entonces, en ese sentido, las estructuras metálicas tienen ventajas. Tienen ventajas porque son de construcción rápida. Basta que tú vayas soldando los elementos o uniéndoles adecuadamente, ni bien termines el trabajo y está listo para usar. Pero una estructura de hormigón armado tienes que esperar más de 28 días para utilizarla, ¿sí? Y la de madera sí puedes utilizar, pero no tiene tanta resistencia como una estructura metálica. Entonces tiene sus ventajas las estructuras metálicas
que por tener perfiles, tú puedes armar estructuras. Por ejemplo, has diseñado una viga y la viga tiene que ser, como les dije, 1 metro por 50, su sección. Pero en el caso de las estructuras metálicas, puedes hacer un armazón que tenga esa misma sección, que está compuesto de varios perfiles y diferentes tipos de uniones, que hacen como una viga de 1 metro por 50, pero hueca, pero tiene las mismas resistencia y propiedades mecánicas. Entonces es un gran ahorro y una gran ventaja, ¿no? Entonces las estructuras metálicas tienen sus beneficios. Y si hagamos de luces largas, lo primero que tenemos que pensar son en estructuras metálicas. También si hablamos de elementos prefabricados de uso inmediato, también estructuras metálicas. Entonces tienen su utilización y bastantes beneficios comparados a las estructuras de hormigón y a las estructuras de madera. Así que son una buena opción para que nosotros podamos empezar a hacer algunos proyectos de ingeniería que no sean posibles con las estructuras metálicas. Algún momento, alguno de ustedes habló de las vigas preesforzadas. También pueden funcionar, pero la diferencia es de que son muy costosas, pero utilizan elementos metálicos que le dan la resistencia que se requiere. Así que esas son algunas de las cosas que vamos a ir viendo de las estructuras metálicas y vamos a ir aprendiendo el cálculo. Bien, ahora vayamos al texto. Les voy a mostrar el texto oficial que vamos a utilizar y en algún momento se los voy a pasar. Entonces, esto es la norma ISC con la LRFD 2005. Hay más versiones modernas, pero yo creo que es suficiente que aprendas una y puedes ir aprendiendo las modificaciones que tengan otras. Entonces, vamos a hablar primero de algunas consideraciones antes de entrar al primer campo, que es la tensión. Algo que he olvidado decirles en esta materia, jóvenes, por no decir todo, pero yo creo que un 80 a 90% en esta materia son ejercicios, ¿ya? Todo es ejercicios, no hay teoría. Obviamente vamos a avanzar un poco de teoría antes de hacer ejercicios, pero básicamente todo el desarrollo de la materia van a ser ejercicios y ejercicios y ejercicios y vamos a seguir haciendo ejercicios de principio a fin. Entonces, muy poco de teoría vamos a ver en esta materia. Así que es bueno que en vez de estar copiando, ¿no? Porque algunos ven, copian, y el profesor se equivoca, se agarran los cabellos así, ¿no? Y empiezan a decir, ¿cómo se ha equivocado? Y después me vuelvo a equivocar y otra vez están borrando. A veces es mejor que ustedes estén atentos y hagan un seguimiento y después pueden copiar. Al final van a tener la pizarra en el Classroom, la clase en el YouTube y pueden reproducir el ejercicio. A veces me equivoco porque uno, me dictan datos incorrectos. O dos, no es lo mismo hacer en una pizarra virtual que en el cuaderno, y menos en una pizarra así en clases, ¿no? Así que uno necesita estar más concentrado para poder hacer un ejercicio. Así que yo necesito la cooperación de todos en el momento que hagamos ejercicios, porque así pueden detectar algún error, algún problema, o al final pueden preguntar algo que les parece muy obvio, pero puede ser importante y puede evitar que se cometa un error. Así que si tienen algo que decir, por favor, díganlo. Eso va a ayudar bastante. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del acero, ¿sí? Entonces, esta primera clase y quizás la segunda, vamos a ver un poco de algo teórico y luego vamos a entrar poco a poco a la parte práctica. Bien, entonces el acero es un material estructural que por lo general tiene un 98% de hierro y tiene casi un 1% de carbón.
sílice, magnesio, azufre, fósforo y otros elementos en un 1%. Así que en su mayor parte es hierro. ¿Qué es lo que le da dureza? Pues es el carbón, ¿no? Entonces, mientras más carbón tenga un acero, entonces tiene más dureza. Pero se puede cometer un error cuando se coloca mucho carbón. Evidentemente puede ser más duro o más resistente el acero, pero se pierde una propiedad que es importante del acero, y eso se refiere a la ductilidad. ¿Qué tienen ustedes cuando escuchan la palabra ductilidad? A ver, comentarios. Como el Inge, chicle. Chicle, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, la ductilidad es esa propiedad que tiene de ser flexible. Entonces, ¿nos conviene que el acero sea flexible? no, Inge, no nos ¿Ya? conviene. ¿Qué dirían el resto? Sí, nos Sí conviene. conviene, Inge. Sí, Claro. Sí conviene, Inge. sí, conviene para manipular. Bueno, conviene mucho. Entonces, cuando el acero es flexible, entonces es más económico. Y además se puede adecuar con mayor facilidad a los cambios estructurales y los cambios de esfuerzos que sufra la estructura. Por ejemplo, se dice, y esto es algo muy cierto, que las estructuras hechas de acero, de hecho, ya son estructuras sismoresistentes. ¿Por qué? Porque como son más flexibles, se pueden acomodar más a los movimientos sísmicos, porque un movimiento sísmico es un impulso, ¿no? Un impulso que se da a la estructura y la estructura empieza a moverse de cierta forma, y si la estructura se puede acomodar al movimiento que le produce los efectos sísmicos, entonces la estructura empieza a ser estable. Pero si la estructura no puede acomodarse al movimiento sísmico, colapsa. Entonces, esa es la diferencia entre estructuras sismos resistentes y las que no lo son, ¿sí? Así que conviene que el acero sea dúctil. Y para eso se tiene que regular bastante la presencia del carbón, porque eso es lo que le da dureza, ¿no? Al acero. Bien. ¿Cómo se fabrica? Es la refinación del mineral de hierro y metales de desecho junto con agentes fundentes apropiados. El coque para el carbono y oxígeno en hornos de alta temperatura para producir grandes masas de hierro llamadas arrabio de primera fusión. Entonces hay aquí un poco de teoría respecto a cómo se produce el acero. Entonces, ahorita uno de los grandes productores de acero aquí en Latinoamérica es Brasil. ¿Sí? Brasil tiene buenas empresas de producción de acero, donde producen acero de buena calidad. Ustedes que trabajan en la construcción, han visto la diferencia entre el acero peruano y el acero brasilero. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, alguien que es constructor. Edgar Ricaldes. ¿Cuál es la diferencia entre acero peruano y el brasilero? Elmer Zapata. Jason, ¿sabes? El acero brasilero tiene una resistencia de 5.000 kilogramos centímetro cuadrado y el peruano tiene de 3.200. Wow, no sabía eso. Pero no me estaba refiriendo a eso, ¿no? Pero gracias. Inge, el acero peruano se rompe Inge, al doblar. El acero brasileño resiste más. Eso, eso. Entonces, no es nomás formar acero, ¿no? No es formar acero, sino que necesitas tener la tecnología, ¿no? Adecuada como para formar ese tipo de acero. Entonces, eso nos muestra los resultados que uno tiene con el acero peruano y el acero
brasilero. Ahora imagínense el acero boliviano, ¿no? Entonces, es importante utilizar aceros que sean dúctiles. Antes venían los aceros de Dini, ya hace muchos años. Tal vez mi amigo Jorge Torrico ha conocido los aceros de Dini, donde tú los podías doblar y los podías desdoblar, ¿no? Y no pasaba gran cosa, ¿no? Pero ahora estos aceros Mitral y Belgo, los doblas, los desdoblas, vuelves a doblar, ya se jalan, ¿no? Y ya no son lo mismo, ¿no? Así que el acero ha ido cambiando, ¿no? Eso mucho depende por la fabricación y la tecnología. Bien, hablemos acerca de algunas propiedades mecánicas del acero, ¿no? Fíjense esta tablita que es muy importante. Entonces aquí vemos esta curva, ¿ya? Esto de acá es el esfuerzo en kilogramos centímetro cuadrado. Esta zona de acá, donde se desarrolla esta curva, se llama el rango elástico. Y esto no es nuevo para ustedes, ¿no? ¿Por qué se llama rango elástico a esta parte? Porque vuelve a su forma, Inge. Eso, vuelve a su estado natural, ¿no? Y una vez que esto se va desarrollando, llega hasta este punto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Su punto de rotura, donde pierde su elasticidad. Sí. No es un punto de rotura, Jessica, ¿no? Pero se llama el punto de fluencia. Entonces, ¿qué empieza a pasar a partir de ese punto? El acero se deforma ahí. Eso, se deforma, obviamente. Claro, aquí también se deformaba, ¿no? Pero la diferencia en este punto es que cuando se deforma, queda una deformación residual. O sea que si yo lo suelto, esto baja y queda aquí. Ahí queda, ya no queda acá en cero, sino que hay una deformación residual. Entonces, a partir de este punto hasta este punto, el acero se empieza a jalar, así como el chicle, ¿no? Ustedes han dicho, se empieza a jalar y eso se llama el rango plástico. El acero sigue resistiendo, pero para un mínimo esfuerzo se empieza a jalar y su deformación empieza a crecer. Después empieza este rango que se llama rango de endurecimiento por deformación. O sea que el acero empieza como a querer endurecerse un poquito hasta que llega a este punto. ¿Qué pasa en este punto? Falla. Ahí ocurre la rotura. ¿Sí? Ahí ocurre la rotura del acero. ¿Sí? Entonces, esto es importante conocer bien, porque el cálculo que vamos a realizar se basa en base a esto. En estructuras de madera, estábamos en este rango. Y incluso en estructuras de hormigón armado, íbamos a este rango de acá. Buscábamos la falla, ¿no? Y diseñábamos a la falla en hormigón armado. Pero aquí en estructuras metálicas nos vamos a concentrar en el rango plástico. ¿Por qué en el rango plástico, no? ¿No es mejor el rango elástico? Porque vamos a diseñar los elementos de tal forma que puedan deformarse en valores normados, valores permitidos. Y si tú diseñas algo tomando en cuenta el rango plástico, tienes un diseño económico. Y nosotros queremos tener un diseño económico porque el diseño económico es mejor porque el acero es caro y es pesado. Entonces, un diseño económico significa que si bien vas a permitir que se deforme un poco, pero va a ser suficiente como para resistir la carga.
Y es posible que ese esfuerzo que tú estás pensando que va a causar esta deformación nunca exista, ¿sí? Sino que siempre estés por abajo, pero el diseño lo vas a hacer como si existiera en un rango plástico, ¿sí? Entonces, es un elemento, un perfil que se deforma, en primer lugar, es más delgado, es más liviano. Y por supuesto, puede ser más esbelto, más largo y por supuesto, menos costoso. Entonces, vamos a basar los cálculos en lo que es el rango plástico. Pero si queremos diseñar en el rango elástico, en el primer lugar, para que esté el perfil dentro, o su comportamiento esté dentro del rango elástico, el perfil va a tener que ser más grueso, va a tener que ser más pesado, más rígido, y eso es más caro. Entonces, por eso vamos a basar el cálculo dentro de lo que es el rango plástico y no el rango elástico. Entonces, en algún caso nos vamos a topar con el rango elástico, pero los diseños por lo general vamos a hacer con el rango plástico. Entonces, por eso vamos a hablar de algunas propiedades geométricas que quizás hasta ahora han sido extrañas para ustedes, pero vamos a aprender a calcularlos, como el módulo de elasticidad plástico. ¿Sí? Ese es un término quizás nuevo. Y quizás, y hay otro tipo de propiedades geométricas del rango plástico, como el momento plástico, ¿sí? Y otro tipo de cosas que vamos a tener que estudiarlas para poder aprender a diseñar dentro del rango plástico, ¿ya? Pero no es complicado, sino que hay que empezar a imaginarse, ¿no? Bien, esta otra tabla es muy importante y nos enseña algo de los aceros. Esto de acá es la resistencia del acero. Fíjense. Aquí tengo un acero de la serie A36. 36 KCI. Y este es de la serie A50 KCI, que se denomina ASTM A514. Son aceros más resistentes. Fíjense, se ha empezado a jalar este acero, o sea, a la tracción. Y aquí se ha llegado para el acero A36 al módulo de fluencia. Entonces, a partir del módulo de fluencia ha empezado su estado plástico. ¿Y esto qué se llama? Todo esto, el endurecimiento. ¿No ve? Y aquí se da la rotura. Ahora, fíjense, este acero que es más resistente, aguanta más hasta llegar a su estado, a su punto de fluencia. Pero fíjense, el rango plástico se define como una línea horizontal, ¿no? Pero aquí hay eso. Podríamos decir que hay eso aquí. Sino que ha pasado acá. A ver, Rosa Isabel, ¿qué dirías? Parece que se ha desfasado. Muy bien, Rosa. El rango plástico, jóvenes, es muy pequeño. Directamente se pasa al estado de endurecimiento. Entonces, eso nos muestra que los aceros más duros son los que tienen menos rango plástico. Así que para el cálculo o el diseño, vamos a utilizar aceros duros o aceros más débiles. En lo posible, hacer más débiles, sí. Claro. Más débiles. Semiduros. Es más económico, ¿sí? Entonces, no por ser un acero más fuerte significa que el cálculo es mejor, sino que estamos jugando con muy poco espacio para el rango plástico. O sea que es más elástico que plástico. Entonces, si es más elástico que plástico, entonces el cálculo es más costoso, ¿no?
Bien. Correcto, ¿no? Y aquí existe un desfase, ¿sí? Un desfase que vamos a ver más adelante qué significa eso, ¿no? Ahora no es necesario. Bien, tenemos que pasar ahora al punto de fluencia. Bien, ahora ya has hecho tiempo, así que prendamos las cámaras, por favor. Vamos a sacar una evidencia. A ver, dame un momento, por favor. Inge, una preguntita. Dime, Brian. Va a crear Inge, ¿no? El grupo de WhatsApp así para que nos facilite Sí, sí. con el texto y esas cosas, ¿no? Eh, voy a crear no solo el grupo de WhatsApp, sino el Classroom. Ahí va a estar el texto y todo eso, ¿sí? Para que lo puedan ver. Y quizás voy a incluir algunos textos de ejercicios y otro tipo de cosas que tal vez van a necesitar para poder aprender, ¿ya? Por su cuenta mejor. Ya, es posible que el tiempo no nos alcance para practicar tanto como quisiera, pero creo que va a haber material suficiente para avanzar. Bien, jóvenes. Gracias. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Ese textito de la Lower Racine Factor Design, ¿está en inglés o en español, Inge? Les voy a pasar la ISC en español y la LRFD en inglés. ¿Ya? Vamos a usar los dos. ¿Sí? Y inglés van a tener que aprender, ¿no? Porque ya han incluido dentro de la nueva malla curricular el inglés, ¿no? Les beneficia, ¿no? Estén usando el SAP, el ETAPS o cualquier otro programa, están en inglés, o sea que van a tener que aprender, ¿no? Por lo menos palabras. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? Hora de ranchear, Inge. Vamos a ranchear. Ya. Vayan por el pollito, pues ya. Si no, les van a dar rabadilla, espalda, las buenas especies. Trasero. Su cuello le van a dar. Chao, chao, nos vemos. Gracias, Inge. chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta más tarde, Inge.